Bueno, ya es oficial, totalmente oficial, una de las peleas más esperadas en el peso semipesado, la pelea entre Ankalaev versus Alex Pereira. Miren, esta pelea, para mi gusto, es una pelea que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, sobre todo a nivel deportivo. Estamos hablando de que Ankalaev, después de Alex Pereira, para mi gusto, es el mejor en la división. Y Ankalaev se ha convertido en esa vara de medir tanto para entrar al top como para cimentar que eres el mejor entre todos. Por ejemplo, un ejemplo claro es el que tuvimos cuando se enfrentó Alexander Volkanovski versus Ilia Topuria. Después de que le ganó Ilia a Alexander, el que se convirtió en la vara de medir fue Max Holloway. A Ilia Topuria no se le daba el merecimiento total de que era el mejor de la división porque no había vencido al segundo mejor después de Alexander Volkanovski, que en este caso es Max Holloway. ¿Qué es lo que pasó una vez que Ilia Topuria le ganó a Max Holloway y sobre todo de la manera tan devastadora que lo hizo? Me refiero a devastadora por el knockout porque es un peleador que nunca en su carrera había recibido un knockout. Entonces, fue ahí en donde se le dio el merecimiento que se debe. Entonces, Ankalaev sí es esto en esa división. Es esa vara en la que, ¿sabes qué? Si eres campeón, sí estás entre los mejores, pero necesitamos que le ganes a Ankalaev para terminarnos de convencer de que tú ya no tienes nada que hacer en la división, de que ya no hay nadie que te pueda poner oposición y que estás libre de subir, moverte de división, ¿me entienden? Entonces, Ankalaev se ha convertido en eso. Ahora, a nivel deportivo, yo les digo, esa pelea es algo que hemos estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Ahora, a nivel mediático, me parece que no cumple. Honestamente, creo que Ankalaev a nivel mediático no vendería tanto como una pelea entre Alex Pereira versus John Jones en el peso pesado. No vendería tanto como un Alex Pereira. Y por qué no otra pelea con Israel Adesanya, que soy consciente que Israel actualmente no está en su mejor momento, que viene de perder contra Duplexis, que viene de perder contra Strickland. Pero el morbo, la historia que estos dos tienen, sobre todo porque en la última pelea Easy termina noqueando a Alex Pereira, pudiese ser por ahí una buena opción. Evidentemente no por el campeonato, sino como una pelea de legado. Algo así como lo que se hizo entre John Jones versus Stipe Miocic. Algo por puro morbo. Que evidentemente, desde mi punto de vista, Pereira no creo que pueda bajar de peso. Tendría que subir Easy. Y en semipesados, yo creo que se lo come vivo. Yo creo que lo noquea indudablemente. Pero Israel Adesanya es muy bueno. Entonces, yo iría a un 70-30. Pero ese 30 es peligroso. Es peligroso ese 30 de parte de Easy porque es una pelea que se daría totalmente de pie. ¿Ok? Yo iría a un 70-30 porque creo que Easy, a pesar de haber tenido esas dos derrotas, me parece que todavía tiene como que ese calibre para ponerle un poco de oposición a Pereira. Y por qué no volver a dar la sorpresa, que es difícil, por eso lo doy un 70-30. Ahora, esta pelea es una pelea que se ha estado postergando y de hecho Ankalaev ha hecho muchas publicaciones. Me parece que Ankalaev se lo ha tomado muy personal. Ankalaev ha estado publicando constantemente a través de sus redes sociales que Alex Pereira le tiene miedo, que Alex Pereira está huyendo de él, que Alex Pereira no es nadie hasta que se enfrenta a Ankalaev, que Ankalaev es la última vara de medir. Entonces creo que se lo ha estado tomando muy en serio, asumiendo que Alex Pereira es quien ha estado huyendo de Ankalaev. Que para mí es todo lo contrario. Yo creo que no es Pereira el que está huyendo de Ankalaev. Me parece que es la misma promotora, es la misma UFC que no ha permitido que se dé esa pelea. Y me voy a explicar un poquito del por qué. Todos sabemos que que Alex Pereira es un experto en el striking. El tipo es de los mejores en el striking y ni hablar de su pegada. El tipo pega muy duro tanto con las manos como con el pie y no necesita tanto recorrido. Hemos visto las pataditas que da Pereira que son devastadores y los golpes no necesitan tampoco tanto recorrido. Entonces, en su historia, cuando ingresa a la UFC, la mayoría de sus oponentes han estado puestos a medida. ¿A qué me refiero a medida? Que la mayoría de los oponentes que ha tenido han sido strikers. Y la primera vez que lo vimos con un peleador contra un peleador importante dentro del UFC batallando
en lucha fue contra Israel Adesanya. No me acuerdo si fue en la primera pelea o en la segunda pelea donde Israel Adesanya literal lo tumbó al suelo. Les digo, no recuerdo si fue en la primera o en la segunda, pero me parece que fue como en la segunda. Y vimos realmente a un... Miren, de entrada Easy es malísimo en el suelo. O sea, en comparación a grapplers de primera, Easy es muy malo. Lo que tiene es que tiene muy buena defensa contra derribos, pero en el suelo es muy malo. El tipo no sabe a qué hacer. Puede tener el cuello expuesto del oponente y no se va a dar cuenta de eso. Ahora, cuando lleva al suelo a Pereira, se vio la deficiencia en esa parte, tanto de Easy como de Pereira. Easy por no aprovecharlo y Pereira también por entregarse de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de eso, Pereira ya no ha tenido en su camino a grapplers, a luchadores, a wrestlers. El único que tuvo en su oposición fue a Jan Blachowicz, que hay que recordar, Blachowicz es bueno en el suelo, pero aquí viene algo. Pereira le aguantó los embates a Blachowicz. Le aguantó, tuvo buena defensa contra derribo. Me parece que lo tumbó una o dos veces y Pereira se levantó. ¿Qué me da a entender esto? Que Pereira ha trabajado duro en el suelo. Ha trabajado su mayor debilidad, que es el suelo. Y hay que recordar a quién tiene en su esquina. A quién tiene como su entrenador. A una de las grandes leyendas del UFC. Exacto. Me refiero a Glover Teixeira, que es buenísimo en el suelo. Aparte el tipo es brasileño, viene de la cuna del jiu-jitsu, tiene compatriotas como Charles Oliveira, que digo, a pesar de que no es campeón de las 155 libras, fuera de eso y fuera de Arman, Charles se ha paseado a toda la división. Entonces no dudo que trabaje muy duro en esa parte, porque igual no se va a convertir en un Hamzat de un día para otro, pero creo que una buena defensa contra derribos o la manera de levantarse la puede adquirir. Entonces, ¿qué es lo que yo siento y qué es lo que yo percibo? Yo percibo que la UFC le había estado dando este espacio a Pereira. Este espacio para que pueda trabajar su lucha, para que pueda trabajar su grappling, su wrestling y que en el momento que se tenga que enfrentar a Ankalaev no esté verde. Que tenga una buena defensa contra derribos y si lo llegan a derribar que se pueda levantar. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué asumes eso? ¿O qué te hace pensar eso? Ah, fácil. Es más que evidente que Alex Pereira es uno de los consentidos del UFC. Consentidos me refiero que es un peleador que van a cuidar, que no van a dejar que pierda contra cualquier peleador. Y no me refiero a que Ankalaev sea cualquier peleador. Me refiero a renombre, me refiero a nivel mediático. Pereira se ha convertido en un monstruo a nivel mediático. Por ejemplo, tú lo comparas con Ilia Topuria. ¿Cuál es la diferencia? Que Topuria te habla inglés, español, georgiano y no sé qué otro idioma. Y el tipo es muy bueno con el trash talk. A nivel deportivo, jamás se mete en temas personales. Pero Pereira lo único que te dice es chama. Y el tipo anda dando vueltas por Japón, por China. El tipo anda por todos lados. El tipo es recontra querido. El tipo es recontra famoso. El tipo lo ves en un lugar, su batiseñal, chama. Y eso es todo, ¿eh? O sea, no necesitas que el tipo te diga una frase, que te diga, no, chama es suficiente. Y la gente se vuelve loca por eso. Yo me vuelvo loco cuando dice chama. No, de verdad que el tipo tiene una cara de malo, pero algo te transmite. Algo te transmite. Entonces, ¿por qué les digo que la UFC sí en algún punto lo protege o lo protegió de alguna u otra manera? O sobre todo le dio el tiempo y el espacio para que se preparara contra Ankalaev. Porque digo, no hay que ser tontos. Pereira sabe perfectamente que Ankalaev es muy duro en el suelo y no dudo que todo el tiempo que ha estado dentro de la UFC ha estado, o sobre todo desde que ganó el campeonato, ha estado muy duro en el suelo, practicando día y noche, defensas contra derribo, un poco de lucha, un poco de wrestling. No lo dudo, no lo dudo. Entonces, ¿por qué les digo esto de la UFC? Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de Merab Dvalishvili, o previo a eso, vamos a poner el caso de Sean O'Malley. Cuando Sean O'Malley se vuelve campeón de la UFC, el siguiente en la lista era Merab, y entiendo que por ahí detrás hay un tema que pues en su momento él debió ser el que debió pelear contra Aljamain Sterling y porque no quiso, la UFC lo metió en la congeladora, pero bueno, ganó Sean O'Malley. Lo ideal hubiese sido que Merab peleara directamente contra Sean O'Malley, y que fue lo que hicieron, lo pusieron contra Chito Vera. Es más, y yo estoy seguro que sí, que si la UFC hubiese querido, o si no hubiese tanta presión, tanto a nivel deportivo,
lo pone contra otro striker porque sabían que de alguna manera, digo, las casas de apuesta y todo sabían que había un serio peligro con Merat. Había un serio peligro con Merat a la hora de enfrentarse con Sean O'Malley. Ahora, lo protegieron por una pelea, le dieron a un striker. Chito Vera siempre está caracterizado por ser un striker, no un luchador. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Merat? A Merat, en cuanto ganó el campeonato, lo pusieron con el tipo más duro de la división, que es Umar Nurmagomedov. El tipo más duro, ¿eh? Tipo que es muy bueno con la lucha, digo, trae detrás el apellido Nurmagomedov, entonces ya se imaginarán. Es más, dice Dana White que Merat llegó a su oficina enojado y que exigió pelear con Umar, lo cual a mí se me hace una tontería. Yo creo que al tipo lo obligaron o lo presionaron muchísimo para defender lo más pronto posible su campeonato. Y es que también te puedes preguntar, oye, pero ¿por qué la UFC prefiere a Umar que a Merat si los dos no venden? Me parece que el día de hoy es un poquito más reconocido Merat que Umar, pero obviamente los dos no venden. No creo que cualquiera de estos dos peleadores te pueda sostener una pelea en una cartelera principal, un pay-per-view, perdón. No creo que te lo pueda sostener solamente ellos. Necesitan traer de acompañante a nombres grandes. Pero el detalle está en que en el Medio Oriente estos personajes como Omar, como Javid, como Islam traen muchos beneficios para el UFC y para los peleadores que son de ese rumbo, de ese lugar. Entonces, sí les convenía más un Umar que un Merat. Entonces, a eso es a lo que voy. Que con Pereira tuvieron cierta paciencia, porque incluso le aventaron al top número 10, que era Khalil Rountree, si no me equivoco. No me acuerdo si era el número 10, la verdad no me acuerdo. Y es que no se le puede juzgar tampoco a la UFC por hacer esto, porque si ustedes miran el resto de las divisiones, Pantoja es un excelente peleador, pero no vende nada, gente. Pantoja no vende nada. De verdad, el tipo no vende las entradas ni en su colonia. Y lo digo porque cuando fueron a Brasil, el tipo creo que, no sé si fue a media lucha, la gente se empezó a ir. En tu país, que incluso él tuvo que decir, oigan, no se vayan. ¿Tú te imaginas que en tu propia casa la gente se vaya siendo campeón? Da mucho que pensar. Con el tema de Merab Dvalishvili, no es un tipo que venda mucho. La verdad, a mí me cae muy bien, es un personajazo y es un muy buen peleador, pero es un tipo que no vende. Es un tipo que no finaliza. Dio una excelente pelea, eso no lo voy a negar, pero es un tipo que no vende, que no finaliza. De ahí nos vamos a las otras divisiones. Ilia Topuria, me parece, digo, no hay cifras actuales de cuánto vendió en el último pay-per-view, pero me parece que el tipo mueve gente. Porque tú lo buscas, lo googleas cuando está cerca alguna pelea, cuando hacen algún retweet, su nombre resumba por muchos lados. Entonces, yo sí creo que el tipo vende pay-per-views. De Islam Makhachev que podemos hablar, es el mejor libra por libra y Islam tiene algo peculiar. Islam actualmente se ha convertido en ese peleador que un gran grupo de personas quiere ver perder. Entonces cada vez que llega un oponente que porta una pequeña luz, una pequeña esperanza, la gente que no le agrada el Team Nurmagomedov, que no le agrada a estos peleadores rusos, van a muerte con esa pequeña esperanza. Pero cuando Islam gana, sobre todo porque Islam finaliza a sus oponentes, se dan cuenta de lo bueno que es el tipo y terminan orbitando hacia Islam. Entonces sí creo que Islam es bueno y creo que vende pay-per-views o creo que mueve dinero el muchacho. O sea, sí creo que tiene la capacidad de vender buenos pay-per-views dependiendo a quién le pongan como pareja de baile. Tema de Belal, la verdad que es una pena porque es un muy buen peleador, pero nada más hay que recordar lo que pasó en el UFC, no me acuerdo si fue el UFC 300, no me acuerdo qué UFC fue, donde en la pelea de Ian Garry versus el Nómada. Al tipo no le dejaron subir al ring porque no sabían que era el campeón del peso welter. Es un tipo que no vende, la verdad, Belal no vende nada. Dricus Du Plessis es un peleador que apenas está iniciando. O sea, es el campeón y todo, pero no me parece que venda lo suficiente. En la última pelea, si acaso habrá vendido bien, es por Israel Adesanya. De ahí quienes nos quedan, Alex Pereira, que hemos visto que el tipo mueve gente. John Jones, híjole, John Jones sí vende pay-per-views, pero me parece que es un peleador muy inestable, que actualmente no sabe si se va a retirar, no sabe si le van a quitar el campeonato porque no quiere defender contra el interino que es Tomás Pinal. Entonces creo que de los caballos más seguros que le queda al UFC está como primer punto para mí como el tipo más mediático, por así decirlo, o el que sostiene
te puede sostener una cartelera sin problemas, primero está el Poatan, definitivamente. De ahí yo creo que Islam Makhachev y por último Ilia Topuria. Me parece que son los más mediáticos, me parece que son los tipos que pueden sostener una buena cartelera. Con John Jones, híjole, es que no se ha enfrentado a nadie bueno, la verdad. O sea, con todo el respeto que se merece Stipe Music, pero no, ya el tiempo de Stipe ya había pasado. Creo que debe de haber más actividad en tema John Jones para ponerlo en esa lista de los tipos que pueden sostener una buena cartelera. A ver, John Jones lo pones en el Madison Square Garden y sí vende, pero no le deposito toda la confianza como yo quisiera. Entonces, esta pelea entre Alex Pereira versus Ankalaev va a estar buena. Ankalaev arranca como favorito y es entendible, pero me parece que Alex Pereira tiene muchas posibilidades de retener su campeonato. Me parece que Ankalaev, a la gente se le olvida que Ankalaev no es que Ankalaev se ha caracterizado más que nada por ser un striker y no un luchador. A ver, que la lucha de Ankalaev es buenísima, eso nadie se le quita. Pero hay una realidad y es que él durante toda su carrera se ha cimentado más en el striking que en la lucha. Y al día de hoy, el Alex Pereira que debutó, comparándolo con el Alex Pereira de hoy, no es el mismo. El tipo está mejor pulido y creo que sí tiene grandes oportunidades, sobre todo porque tiene a un muy buen entrenador que es Glover Teixeira. Entonces, esta es una pelea que la verdad ya hacía falta. Me parece que la UFC lo estuvo postergando un buen tiempo. Y con cierta razón, la última pelea por el campeonato que tuvo Ankalaev contra Jan Blachowicz no tuvo las mejores. Cuando le dieron el micrófono, ay no, no tuvo las mejores declaraciones. Me parece que las declaraciones que hizo Ankalaev no fueron las más óptimas, sin decir de Blachowicz. O sea, ese día le dieron el micrófono a dos tipos que no supieron decir bien las cosas, que me parece que mancharon la pelea. Honestamente, la forma en la que dijeron las cosas, la forma en la que se expresaron, no viendo cómo estuvo la pelea. Por un lado, uno le decía, no, pues que yo fui superior, que sí, fuiste superior en X y determinado round. Y el otro, no, pues es que no me parece justo, denle el campeonato a él porque yo siento que perdí. Vete la pelea. Vete la pelea de nuevo y después das tus conclusiones. Y yo creo que eso le hizo mucho zumbido a la UFC. Entonces por eso creo que también Ankalaev estuvo castigado por Dana White, estuvo castigado por los matchmakers o las personas que toman las decisiones dentro del UFC. Así que creo que también ya era justo, ya el tipo ya le ha ganado prácticamente a los mejores dentro de la división. Vamos a ver qué nos depara esta pelea. Obviamente este no es un video de análisis de quién va a ganar, qué tienen pro, qué tienen contra. No, simplemente es una pequeña reacción a lo que se avecina. Una gran pelea. Me parece que al día de hoy esta es la pelea más difícil que se le presenta a Alex Pereira. Una pelea muy, muy, muy complicada, sin duda alguna contra el top número uno. Pero las sorpresas se dan. Y que era lo que pasaba entre Umar y Merab Dvalishvili. Ya vimos el resultado. Y eso que a Merab nadie lo da de ganador. Todo el mundo lo da como perdedor. Y yo lo dije, no se me hace justo que lo den como favorito o por mucho a Umar. Cuando Merab ha demostrado que es una máquina, literal es una máquina. Entonces, tampoco me parece lo más idóneo que Alex Pereira, perdón, Ankalaev empiece como el favorito. Digo, sus motivos tendrán, la verdad yo no soy matchmaker, no soy una casa de apuesta que se juega el dinero como para hacer un análisis tan minucioso de analizar cuántas respiraciones da por round. No llego a ese nivel, pero sí creo que Pereira tiene grandes oportunidades y de retener el campeonato. Pereira, la verdad es que ya no le queda nada en la división. Yo creo que después de esta pelea, si Pereira la gana, ojito que se puede venir el primer triple campeón de la UFC. Sé que esto suena muy loco, pero Pereira es un tipo que a pesar de estar en los semipesados, recorta peso, ¿eh? Es un tipo que recorta peso. Y ya hemos visto que Pereira, cuando sube al octágono, el tipo no tiene grasa, el tipo está muy fino. Entonces, yo creo que se puede venir una pelea por el campeonato de los semipesados, siempre y cuando le ganen Ankalaev, me parece a mí. Y hay una cosa que quiero dejar muy en claro, porque creo que hice mucho hincapié en el tema de que el UFC tiene cierto favoritismo hacia algunos peleadores y que pues hasta cierto punto
cuidan de la carrera de sus peleadores, y es porque la UFC pues al final del día es una empresa que es capitalista, no es una empresa gubernamental que recibe algún subsidio de parte del gobierno y que con eso se puede mantener, no, para nada. Ya hemos visto qué es lo que pasa con las empresas cuando ponen a peleadores en carteleras muy grandes que pagan una cantidad absurda de dinero a peleadores que ni siquiera venden lo que deben de ser, como por ejemplo la pelea de Francis Ngannou contra el brasileño este que no me acuerdo. Un desastre, miren cómo está actualmente PFL. Entonces, por eso hago mucho hincapié en eso. No puede haber una empresa que tenga a 100 monsters en bolez, tipos que no son nada llamativos, tipos que no mueven, tipos que no generan nada en los fanáticos. Entonces, quiero que desde este punto lo entiendan. La gente busca show, busca espectáculos, y ya lo pudimos ver en fechas recientes. Por ejemplo, la pelea entre Mike Tyson contra Jake Paul. O sea, es una pelea que a nivel deportivo es un absurdo, no tiene ni tuvo ningún sentido. Pero el morbo, la gente lo quería ver, y parece que se capitalizó muy bien, al punto en el que los servidores de Netflix de plano se desplomaron. O sea, hubo una saturación de gente como no tienen idea. Entonces por eso lo digo, o sea, por eso lo digo, por eso entiendo hasta cierto punto el por qué la toma de decisiones de la UFC, y por qué en muchas ocasiones tratan de cuidarle la carrera a los peleadores. Que ojo, al final del día ellos se tienen que enfrentar a los tipos más duros. Si no, por algo tenemos a campeones como por ejemplo Merab, que creo que esa división teniendo un Sean Mali sería un total éxito. Tenemos a tipos como Merab, tenemos a tipos como Pantoja, que para mi gusto un campeón en esa división como Brandon Moreno sería muchísimo mejor. Pero ya se los digo, no culpo a la UFC por ese tipo de decisiones. Realmente entiendo el por qué toman ese tipo de acciones en ocasiones, pero bueno, es un punto que quería aclarar por cualquier cosa. Pero bueno, gente, dejen su comentario, díganme qué les pareció el video y nos vemos hasta la próxima.